Hola Infinitres, comenzamos con el briefing técnico del primer Infinity Borriana Triathlon Festival. Este briefing se compondrá principalmente de dos bloques. Un primer bloque donde hablaremos sobre la prueba tal y como está planificada y un segundo bloque donde hablaremos del plan de contingencia basado en las previsiones meteorológicas que tenemos en el momento de grabar este briefing. Así que sin más dilación, comenzamos. En este primer bloque vamos a, como hemos dicho, presentar la prueba tal cual está planificada. En primer lugar, indicar que el delegado técnico de la Federación Valenciana de Triatlón será Vicente Marqués. En estos momentos de grabación del briefing aún no está asignado el juez árbitro y yo me presento, soy Manu García como director de carrera. Como hemos dicho, los aspectos técnicos, primero sería cómo llegar, lo que es el Infinity Village, lo que está marcado en rojo, que es donde tenemos la carpa de recogida de dorsales y que también compondrá el día de la carrera la meta y los servicios post-meta. Está todo situado en el recinto conocido como Mercat de la Mar, en la playa de la Arenal de Burriana, aproximadamente a la altura del número 81. Es muy importante, muy importante destacar que tanto el Infinity Village como la área de transición, como las zonas que en este mapa no se ven ocupadas, pero que sí que tienen una función, no podrán ser ocupadas por vehículos de los participantes. Nuestra recomendación es en la flecha negra, que hay un parking de acceso, aparcar en esta zona y ya dirigirse andando a la zona de dorsales. ¿Por qué? Porque este parking sí que se podrá salir una vez acabada la prueba, dirección Valencia, para entendernos, y salir de Burriana. Lo que está marcado verde es el ciclismo y, por tanto, si queremos salir mientras el ciclismo aún está en funcionamiento, por ejemplo, una distancia SOR que va a acabar antes, si aparcamos en otra zona, por ejemplo, aquí a la derecha del mapa, como estoy indicando, no podremos salir porque el ciclismo estará cortado. Entonces, aquí hay una gran explanada donde podemos aparcar, podemos acceder por la flecha negra o bien por esta calle y también, como veis en el mapa, hay diferentes entradores. Esta sería la zona de acceso y, como digo, nos dirigimos a pie hacia la zona del evento. Resumiendo un poco los horarios y lo que sería en sí la zona cero que solemos llamar, para un poco resumirlo, luego veremos en detalle un poco lo que son las transiciones. Tendríamos la zona de salida, que es la playa del Arenal, justo enfrente del parking que hemos comentado. Una vez nademos, la llegada es también, como ahora veremos, en el mismo punto. La entrada de natación por el área de transición será por esta zona, marcada con la flecha azul. La entrada a la salida de las bicicletas será en este sentido y también cuando volvamos volveremos por el mismo sitio. Y luego la salida por la carrera a pie será por el extremo superior izquierdo. Tanto el check-in, es decir, el control de material de bicicletas, como luego el check-out se hará en esta zona marcada en negro. La zona de meta es la zona azul y la zona de dorsales y postmeta es la que estamos marcada aquí, donde estará la carpa de organización. Resumiendo los horarios, el sábado de 5 a 7 tenemos entrega de dorsales en esta zona. No hay que entrar, no se puede, de hecho, entrar la bicicleta este sábado, sino que todas las bicis entran directamente el domingo, pero recomendable coger el dorsal el sábado porque así nos adelantamos un paso. También que nos preguntáis el tema de recogida de chips, aquellos que los habéis alquilado, la carpa de crono estará aquí, pero también estará solo el domingo, es decir, el domingo se puede coger el dorsal, se puede coger el chip y ya se puede meter la bici. Quien lo haya cogido el sábado, pues ya tiene eso adelantado. Domingo, día de la carrera, 6:45 abrimos apertura de dorsales y también el área de transición para hacer el check-in. Tenemos una hora para hacerlo, una cosa como la otra, las dorsales como el check-in. A partir de las 7:45 iremos haciendo llamada a las diferentes salidas. Las salidas serán todos conjuntos. Ya sabemos que en el proceso de inscripción en principio marcasteis una salida Rolling Start o Elite, pero tras ver la distribución de inscritos por cada salida, la gente que ha marcado Elite y la que no, y los diferentes números de personas de un sexo y de otro,
para que la carrera tuviera un funcionamiento óptimo, se decide que se haga la salida conjunta en todas las salidas. Porque van a ser prácticamente salidas muy poco masivas, de más o menos 100 personas como máximo, entonces va a ser más óptimo. De esta manera lo que vamos a tener es que primero se llamará a los élites que han marcado como élite la inscripción para que ocupen los primeros lugares debajo del arco y el resto de participantes se pondrán detrás pero saldrán todos a la vez. Entonces tendremos una primera salida que será a las 8, que será participantes de half y aquabike todos juntos masculinos. 10 minutos después tendremos half y aquabike a la vez pero femenino. Lo mismo se repite con el Olympic Plus y en el short tenemos el mismo procedimiento, lo único que hay menos diferencia entre una salida y la otra porque es la categoría que menos participantes tiene para que se haga un poco más fluido. Aproximadamente, aquí podéis ver los horarios de llegada aproximada de primero o primera clasificada en cada distancia. Y bueno, aunque luego veremos en cada circuito lo que son los tiempos de corte, pero bueno, el cierre total de la carrera sería a las 3 menos cuarto, entregando los premios a las 3. También la entrega de premios es en la carpa de dorsales. Para resumir un poquito lo que vais a encontrar en el sobre del dorsal, lo que vais a tener es una hoja de primero y principal, es obligatorio enseñar el DNI o un documento con foto para recoger el dorsal. También recordar que se puede recoger el dorsal por otra persona, pero es obligatorio hacerlo con el impreso oficial que tenéis en la página web y que podéis ver, por ejemplo, en la sección de preguntas frecuentes del evento. Y una vez lo recojáis, lo que vais a encontrar es una hoja de pegatinas adhesivas donde tendréis 3 pegatinas para el casco, que va uno a cada lado. Tendréis una pegatina para la bici, que va en la tija, y una pegatina para los objetos personales, que ahora veremos en el diagrama cómo funciona el guardarropa. Luego, nuestro compañero, nuestro integrante de la organización, os pondrá la pulsera al recoger el dorsal, será ya obligatorio llevarla cuando lo recojáis. Tendréis el dorsal de cuerpo, que recordamos que es obligatorio llevar en el ciclismo en la parte de atrás y en la carrera a pie la parte de delante. Y por último, el chip, recordamos que quien lo ha introducido su propio chip, su código en la inscripción, utilizará el suyo propio, que podrá comprobar en la carpa de crono, y quien ha elegido alquilarlo, al hacer la inscripción, lo que tiene que hacer es pasar por la carpa de crono y recogerlo. El control de material se hará el domingo, como hemos comentado, y lo que se revisará es que se lleva la pulsera puesta, que como os he dicho os pondrán directamente a recoger el dorsal, es decir, ya no hace falta en este segundo procedimiento enseñar el DNI. Se revisará el chip, se revisará el gorro de natación, los dorsales correctamente colocados, la bicicleta y el casco. Todo ello sin contacto con la bicicleta o la persona. Importante recordar que llevéis el casco puesto y abrochado para este procedimiento y todos los elementos dorsales en su lugar. Así evitaremos colas y retrasos innecesarios. El procedimiento de salida, como hemos dicho, os dirigiréis a una primera cámara de llamadas donde tendréis el acceso al punto de cronometraje, al punto de validación hacia la salida. Y como hemos dicho ahora, en resumen, 6 salidas, una half Jacobite masculina, que es gorro blanco y rosa, el blanco es el de half y el rosa es el de aquabike, que la componen los dorsales del 1 a 130 y 151 174. Como hemos dicho, conjunta. La salida 2, mismo procedimiento, en este caso femenina, que también son gorros blancos y rosas, y así vamos haciendo todas las distancias. Olympic Plus masculina, que es gorro rojo, Olympic Plus femenina, también gorro rojo, todos los de Olympic llevan gorro rojo, y el short lo mismo, con el gorro verde. Es para una vuelta para todas las distancias, en sentido horario. Lo que cambia es qué tipo de boyas pasa cada distancia. Todas las boyas se dejan a la derecha, eso sí, salimos en primer lugar hacia la boya roja más grande, que veréis, una boya de 2×2 muy grande, que esta pasamos todas las distancias. Luego iremos a por la primera boya amarilla,
que en esta es la que girarán el short, es decir, lo que está marcado en verde, harán la primera y la segunda boya y se dirigen ya hacia la salida. El Olympic seguirá para una tercera boya, que es el recorrido marcado en color rojo, y volverá hacia la meta. Y el half hace todas las boyas, las 4 boyas. Hace roja, amarilla, y de ahí se dirige al final del recorrido. Recordad que debéis ser vosotros mismos los que, digamos, hagáis el recorrido que os pertenece a cada distancia. Recordad el tiempo mínimo en cada distancia como mínimo, es decir, como hay varias salidas, como mínimo en cada distancia tendréis el half 60 minutos, Olympic 45 minutos y el short 30 minutos. Para enseñaros un poco más cómo estarán las boyas situadas, para que, digamos, lo veáis cómo será, esto es en GPS, cómo estarán las boyas, digamos, ya efectivamente situadas, para que veáis que hace como un poco de forma de abanico y la posición un poco respecto a la salida de cada una y a la llegada. El uso del neopreno, pues bueno, como justamente ahora tenemos una situación meteorológica un poco cambiante, pues la verdad es que no estamos seguros de qué temperatura habrá. En principio, el agua hasta ahora estaba muy caliente, pero no sabemos exactamente dónde se situará. Para recordarlo, pues hasta 1500 metros, es decir, Olympic y Short, está prohibido por encima de 22, que otros años ha pasado, que estaba prohibido porque aún hacía calor. Y para más de 1500, es decir, Half y Aquabike, está prohibido por encima de 24,6. Normalmente, en este caso sería opcional. Obligatorio no va a ser porque por debajo de 15,9 no va a bajar. Así que en principio pues tendremos que en el Half y Aquabike seguramente será opcional. Y en Olympic y Short pues hay que ver hasta el último momento si será o no permitido. Aquí tenéis lo que es un diagrama de las transiciones. Empiezas, aunque esto es más de transición, os lo explico aquí que se ve claramente. El guardarropa estará situado aquí. Será un guardarropa que estará cerrado lógicamente al público, solo para los participantes, y que tendréis 4 zonas con ganchos para dejar puestas bolsas o mochilas, lo que utilicéis. Pero, muy importante, estos ganchos no van a estar numerados, es decir, es un guardarropa donde cada uno deja la mochila donde tenga un gancho libre y luego simplemente va allí y la recoge, ¿vale? Ya pues identificará su mochila y tendrá su pegatina de dorsal. Pero simplemente recordaros que estos ganchos no estarán numerados, es decir, cada usuario lo puede dejar donde quiera, simplemente acordándose que dónde la ha dejado. El esquema de las transiciones, pues acabamos la natación, entraremos por este extremo inferior derecha, directamente nos dirigimos a nuestra barra, que más o menos, no será exactamente así, pero aproximadamente estaráis distribuidos por estas distancias más o menos en estas barras. Vamos a coger nuestra bici, nos dirigimos al final de la barra y nos dirigimos hacia la izquierda para salir hacia el ciclismo. Cuando volvemos del ciclismo, entramos por el mismo sitio, solo que aquí hacemos un carril de compensación, que es lo que estará marcado con vallas en los puntos rojos. Hacemos todo este recorrido y otra vez nos dirigimos al extremo inferior para volver a buscar nuestro carril. Dejaremos la bici, iremos otra vez hasta el final, el mismo recorrido, solo que en este caso saldremos por este extremo superior izquierdo de la imagen para por este carril comenzar la carrera a pie. También, aprovechando este diagrama, el checkout, una vez finalizada la carrera, se irá haciendo de forma secuencial según distancias cuando el ciclismo de cada distancia finalice, es decir, cuando los participantes de ciclismo hayan finalizado una distancia, se procederá a hacer el checkout. Esto coincidirá aproximadamente con el tiempo de corte, pero en cualquier caso, desde Megafonía se informará el momento en el que se puede acceder. Accederíamos por la carpa de checkout, tendríamos una línea de vallas que nos separaría del resto de participantes que están continuando su carrera, podríamos acceder al guardarropa y iríamos accediendo a nuestra fila que estaría cerrada ya
y lógicamente pues empezarían los del short, que acabarían los primeros, Olympic, Aquabike y Half. El ciclismo, como hemos dicho, se compone de un mismo recorrido para todos y en función de qué distancia hace más o menos vueltas. Cada vuelta son 21 kilómetros, entonces tenemos que Half y Aquabike hacen 4, Olympic 2 y Short 1. Es un recorrido de ida y vuelta en todo el recorrido, que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, cómo va la circulación, y al final de cada vuelta tendréis el avituallamiento, donde también estará el penalty box. Recordamos que es una prueba no drafting para todas las distancias, que luego lo revisaremos con más detalle. Esto quiere decir que se pueden utilizar las cabras, que se pueden utilizar los acoples, pero que está prohibido ir en grupo y que se debe respetar una distancia que luego revisaremos en función de cuál es la distancia que se hace. Como es un recorrido de ida y vuelta en todo momento, está prohibido invadir el carril contrario y esto supondría la descalificación. El tiempo de corte sumada a la natación, la primera transición y el ciclismo, es decir, cuando acabamos el ciclismo, serían para jugar half y aquabike 4 horas y media desde tu salida, para Olympic Plus 3 horas y media y para Short 1 hora 40. Vamos a revisar con detalle los puntos clave del ciclismo. En primer lugar tendríamos la zona más cercana al área de transición, que por aquí saldremos a iniciar el recorrido, y cada vez que completemos una vuelta, llegaremos por la avenida mediterránea, nos encontraremos primero el penalty box y un poco más adelante el avituallamiento. No está a escala, no está exactamente donde se ve aquí en el mapa, ¿vale? Este mapa no está a escala, estará, digamos, más hacia la derecha del mapa. Pero bueno, queríamos que lo vieseis de cerca solo para que entendieseis que primero era el penalty box, luego el avituallamiento. Y en esta pequeña rotonda del final daremos las vueltas, que es donde estará el punto de cronometraje. Entonces, una vez hemos acabado nuestra distancia, por ejemplo, si yo hago el Olympic y he dado 2 vueltas, entraría por aquí al área de transición, me desviaría, tendría aquí 2 carteles que me recordarían cuánta distancia hay en cada vuelta y que me tengo que desviar si tengo que entrar al área de transición, y me dirigiría al área de transición. Uno de los puntos más importantes del ciclismo va a ser la Plaza de la Fira de Burriana. Es una zona donde se nos juntan un poquito varias zonas un poco más peligrosas, si podemos decirlo así, en las que tenemos que tener especial precaución. En primer lugar, será una zona donde brevemente compartiremos un tercer carril con el tráfico para que Burriana no quede aislada. A esto se une que es una pequeña curva de 90 grados donde suele pasar vehículos pesados y suele estar un poco brillante, como se suele decir el asfalto, un poco más resbaladizo. Y a su vez, como veremos en el siguiente gráfico, primero tenemos que hacer aquí una semi-rotonda, ¿vale? Que los que van primero en un sentido prácticamente van rectos, pero los que luego vuelven tienen que hacer una pequeña semi-rotonda para seguir recto. Es un zigzag rápido y por tanto también hay que tener precaución. Además, también es una zona donde, para que una gasolina que hay no quede aislada, en algunos momentos nuestros operarios de motoenlace tendrán que dar salida a algún vehículo hacia la gasolinera. Siempre se hará con seguridad y cuando no vengan ciclistas. Pero esto hace que en algún momento pues, puedas ver un vehículo por esta zona. Por eso recomendamos que es una zona peligrosa y por tanto no se utilicen los acoples. En resumen de todo, en toda esta imagen estamos hablando de 300 metros, es decir, podemos ir en una zona de 300 metros sin ir con los acoples, con un poco más de precaución que no afecta para nada. Luego lo que son la zona de la autovía, primero tenemos esta rotonda que es en la que accedemos a la autovía, es decir, venimos por la avenida Almasora de Burriana, salimos a la autovía y nos incorporamos. Cuando volvemos, para que sea más fluido, no entramos directamente por aquí, os hacemos ir hasta la siguiente rotonda, porque sería un giro un poco peligroso, y en la siguiente rotonda lo que hacemos es dar un giro de 180 grados antes de llegar a la rotonda y vuelvo a la siguiente diapositiva, ya entramos otra vez a Burriana, ¿vale? Este sería un poco el diagrama. Y en el otro extremo del circuito, digamos lo más pegado a Castellón, tendríamos el otro giro de 180, ¿vale? Estará marcado y tendremos operarios indicándolo.
También es importante tener en cuenta que en la salida e entrada de la playa de Burriana nos encontramos con algunos badenes de cemento y también cojines berlineses, que son esta especie de badenes cuadrados que están en el centro, en esta zona, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. El drafting, recordamos, es en todas las distancias. Las sanciones son 5 minutos half y aquabike, 2 en Olympic Plus y 1 en short. Como recordamos, el penalty box está al final de cada vuelta, como habéis visto en el gráfico, y es obligatorio parar en la vuelta en que se ha sido sancionado o sancionada. Es decir, no puedo ser sancionado una vuelta y paro la siguiente. Tiene que ser en esa, si no se incurre en descalificación. Importante también recordar que en la medida del posible se circule por la derecha para facilitar el adelantamiento. En half y aquabike son 12 metros y 25 segundos para adelantar. En Olympic y short son 10 y 20. Y es importante también recordar que se puede sancionar por blocking, es decir, por no dejar adelantar. Como hemos recordado ya, hay que pararse en la siguiente área, es decir, la que tenemos en nuestra vuelta, y 3 tarjetas azules, es decir, si vamos acumulando sanciones, en Hard Bike sería la descalificación y en Short Olympic serían 2 tarjetas azules. Pasamos a la carrera a pie, un circuito mixto entre Paseo Marítimo y Parque Natural del Clot, de 7 kilómetros que por tanto darán en el half 3 vueltas para completar la media maratón, en Olympic 2 para hacer los 14 kilómetros y en short una vuelta de 7 kilómetros. El sentido es contrario a las agujas del reloj, siempre por nuestra derecha, y habitualmente tenemos uno en la zona sur, aquí al final en la parte bajo del mapa, y otro en el clot que será de doble paso, es decir, que lo cogeremos cuando vayamos en el sentido superior y en el sentido inferior. En resumen, lo que vamos a encontrarnos es un habituamiento en cada vuelta a los 300 metros, es decir, nada más salir ya nos encontramos aquí, luego a los 2,3 y al dar la vuelta a los 5,3. En la carrera a pie, aquí hemos hecho un pequeño gráfico para que entendáis mejor cómo es la salida, las vueltas y la llegada a meta. Es decir, cuando comencemos la carrera a pie estaremos en el área de transición, saldremos a correr, como hemos visto en el diagrama de transiciones, por el extremo superior izquierdo. Tendremos como un carril de incorporación a la carrera que nos unirá al circuito, como hemos visto, y ya pues bueno, comenzaremos el proceso de vueltas, iremos hacia un lado y hacia el otro, y cuando acabemos la vuelta llegaremos a las proximidades de la meta, nos encontraremos un carril y siempre entraremos a lo que llamamos la zona de vueltas, en la que daremos o bien una vuelta más, si nos toca hacer una vuelta más, o bien nos desviaremos a meta que estará justo a nuestro lado. ¿Vale? Entonces, si damos una vuelta más, pues continuamos por este carril y seguimos otra vez el recorrido. Y si ya hemos acabado, nos desviamos a la derecha y entramos a meta. ¿Vale? O sea, será muy fácil que si veis la meta, pues es que si tenéis que entrar a meta, os desviáis que la meta está al lado y si dais otra vuelta, pues seguís el circuito y dais otra vuelta. En el caso del aquabike, igualmente llegará al área de transición. Como ya comentamos, el aquabike puede finalizar en la misma área de transición, pero era nuestra ilusión que obviamente todo el mundo entrará por meta. Así que llegará al área de transición, saldrá por el mismo carril que empieza la carrera a pie, pero habrán 2 pasos en los que se podrá cruzar al otro sentido. Primero cruzaremos por aquí, tal y cual indica el gráfico, daremos la vuelta a la rotonda y cruzaremos por el otro lado para ya ir directamente a meta. Importante que esto no confunda al resto de participantes, por eso vamos a poner la palabra aquabike en grande, que no confunda al resto de participantes y entren por ahí sin ser su distancia, porque obviamente si no pasan por el control de paso que hay tanto a la izquierda como a la derecha del recorrido, pues serían descalificados. Por ver un poco dónde estarán los avituallamientos y los puntos de control, uno estará en el extremo, digamos, sur y otro estará en la entrada del clot. ¿Vale? El clot es un recorrido de 3 kilómetros, entra por la derecha, se sale por la izquierda, no hay posibilidad de acortar, por tanto tendréis el punto de control en este punto. ¿Vale? Y el avituallamiento, como hemos indicado, se hará en los dos sentidos, tanto cuando vayáis en un sentido como para el otro. También es una zona de
digamos, facilitar la salida de vehículos de esta urbanización que también queda aislada. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, por si veis algún vehículo, siempre con seguridad lo vamos esquivando. Y aquí veis, este sería el punto de giro, digamos, más alejado del clot, donde venimos por un lado y giramos por el otro. Recordar, como indicamos ya en el reglamento, que en caso de abandono o que no se salga, una vez se ha recogido el dorsal y hemos incluso hecho el check-in, si efectivamente no salimos a la carrera, hay que informar al personal organizativo o federativo, ya que en caso contrario se va a iniciar un protocolo para buscar a este triatleta que ha iniciado el proceso de registro pero no está en carrera, o sea, no ha pasado los puntos de control, no lo encontramos. Y hay que recordar que este protocolo de emergencia, su coste correría a cargo del deportista por no haber informado. Esto es bastante importante. También recordar que, aparte de que es importante en todo momento utilizar las papeleras y los residuos y que no hacerlo conllevará una descalificación, estamos además utilizando un parque natural como es el del Clot y que por tanto debemos dejar totalmente libre de residuos. Así que en todos los avituallamientos vamos a proveer una serie de contenedores, así que utilicémoslos porque vamos a ser muy tajantes con esto. Aparte del briefing relativa a lo que es las partes de carrera, digamos, en situaciones normales, revisamos la previsión meteorológica. Esto se hace el jueves cuando estamos haciendo este briefing. En principio, pues dos de las páginas que más solemos utilizar habitualmente, que es el tiempo.es, nos indica que las lluvias comenzarían a partir de mediodía, en principio sobre las 2 de la tarde, es decir, cuando la carrera ya hubiese terminado. Ojalá deseamos que así sea. En principio, a la hora de salida a las 8 tendríamos sol y nubes con 18 grados. En caso de lluvia, la lluvia que nos pronostica pues es 2,6 milímetros, tampoco es demasiado. Y el viento en principio tampoco sería demasiado. Como siempre, estos son previsiones y pueden cambiar. Vamos a ir siguiendo sus evoluciones. Otra página que solemos utilizar, Winguru, muy utilizada por los surfistas o kitesurfistas, nos dice más o menos similar en cuanto a viento, también muy bajito, a la hora de la salida pues aproximadamente 8 km por hora con ráfagas del 11, que es bastante poquito. Temperaturas también coincide con la otra página, más o menos el rango. En este caso aquí la predicción, la previsión de precipitaciones sería incluso menor, solo indica 0,2 aproximadamente a las 7 de la mañana. Así que en principio serían unas condiciones plausibles en este momento para la realización del evento, pero como hemos dicho vamos a ver cómo evolucionan y en el siguiente plan de contingencias que vamos a presentar hablaremos de las diferentes posibilidades. Bien, como hemos comentado, tenemos un plan de contingencia que es genérico para todos los eventos de Infinity, pero que obviamente hay que adaptar a cada una de las circunstancias y en este caso, pues en función de las previsiones nos encontramos con diferentes escenarios para cada segmento. En el sector de la natación, en principio las previsiones no indican que sea una natación a nivel de viento o olas complicada, pero podría darse otros aspectos. En ese caso tendríamos que en condiciones normales realizaríamos la prueba tal cual está planificada. Si hay lluvia, pero las condiciones marítimas son adecuadas, igualmente se realizaría el plan inicial. Si las condiciones marítimas están más cercanas a los límites propuestos a nivel de viento, oleaje o visibilidad, pues reduciríamos el recorrido. Habría que ver cómo son estas condiciones, pero lo más plausible es que todas las distancias nadaran la más corta, es decir, la de 1 kilómetro. Y en caso de que las condiciones marítimas estuvieran por encima de los límites autorizados o que existiera tormenta eléctrica, anularíamos el recorrido de natación pasando a hacer un dual long. Sería correr, bici, correr. Lo mismo, las distancias, habría que ver cuáles son las condiciones, pero en principio lo habitual sería que el primer segmento de carrera fuese la mitad que el segundo segmento de carrera. En el ciclismo es un circuito que es totalmente llano, por lo tanto, pues en caso de lluvia no tenemos el riesgo de las bajadas.
pero igualmente tenemos pues curvas y rotondas, como sabéis. En condiciones normales realizaremos el plan según está previsto. Si hay lluvia pero el circuito es practicable, pues seguiríamos con el plan inicial, pero obviamente extremando las precauciones. Si la lluvia dejara alguna zona impracticable, pues tendríamos que eliminar esa parte del recorrido y veríamos si lo que haríamos es dar más vueltas para completar todos los kilómetros previstos, o tendríamos que reducir los kilómetros totales, o sea, cada distancia quedaría menos kilómetros de las previstas. Todo va a depender de dónde y qué zonas estuviesen afectadas. Si hay una imposibilidad total de realizar el ciclismo, pues eliminaríamos este segmento y pasaríamos a hacer un aquatlón, que es nadar y correr. En cuanto a la carrera a pie, pues lo mismo, en condiciones normales realizaríamos todo según el plan inicial. Si llueve pero el circuito es practicable, pues como en el ciclismo, seguiríamos con el plan adelante, pero extremando las precauciones, sobre todo los giros. En caso que la lluvia deje zonas impracticables, pues lo que más posibilidades tiene de ser eliminado es el recorrido del Clot, ya que como sabéis es una zona con un firme de tierra dura, pero que no deja de ser tierra y por lo tanto pues, puede acumular charcos o barro. En este caso, intentar revisar durante esta semana el recorrido cuando ha llovido. Tendremos que el margen izquierdo suele aguantar mejor las lluvias y por lo tanto podría darse el caso que en vez de hacer un circuito circular fuese un circuito de ida y vuelta por el margen izquierdo, es decir, mantendríamos la carrera casi igual, pero no sería un recorrido circular. Y en el caso que todo el clot fuese impracticable, pues antes de llegar a ese punto daríamos la vuelta, el circuito pasaría a ser de aproximadamente 3,8 kilómetros y realizaríamos para cada distancia este número de vueltas, 5 para el half, completando 19 kilómetros, 3 para el Olympic Plus, haciendo 11,4 y 2 para el short, haciendo 7,6. También sería posible que se recortara alguna otra parte y en ese caso pues haríamos los giros de 180 grados en otro punto y acoplaríamos las vueltas a la distancia que fuese necesaria. Y en caso de que la carrera a pie fuera totalmente impracticable, pues suspenderíamos este recorrido pasando a hacer un aquabike, que es nadar y ciclismo. También se contemplan otros escenarios, es decir, que por ejemplo hay algún tipo de retraso porque hay que recolocar algún elemento de la carrera o porque ha quedado algún elemento en medio del circuito, pero se puede retirar o mejorar la situación y la carrera podría comenzar más tarde. Entonces, siempre también pues con el objetivo de que la carrera salga adelante, valoraríamos esos retrasos y estos podrían afectar en recortar los circuitos de cada una de las distancias. Y obviamente pues existe también la posibilidad que haya una inviabilidad total que derive en la cancelación del evento. Obviamente somos conscientes de que la seguridad es lo primero, ya llevamos muchísimos eventos detrás y nos hemos visto en todo tipo de situaciones y sabemos que la cancelación pues también está ahí. Si las condiciones no son las adecuadas en ninguno de los segmentos, pues se tomaría esta decisión. Si al final, finalmente tenemos la lluvia como compañera, pues es importante ir ya con previsión. Al final es lo que nos va a hacer, dentro de lo malo, una experiencia lo mejor posible. Así que hay que prever llevar elementos repelentes del agua impermeables, chubasqueros, botines o aquello que tengamos, una indumentaria adecuada para la lluvia. También llevar alguna capa más de abrigo, por ejemplo un maillot o un cortavientos, porque aunque las temperaturas en principio no van a ser bajas, al final si vas mucho tiempo mojado pues acabas teniendo hipotermia y es recomendable que, por ejemplo, en la bici que vas teniendo la resistencia del viento, alguna capa intermedia nos puede ayudar. Ya depende cada uno lo friolero que sea, friolera. También es recomendable que las bolsas de guardarropa sean impermeables o al menos no dejar nada de valor que se pueda mojar o humedecer. También llevar una manta térmica de estas súper finas, plegables, que cabe en el bolsillo del maillot. Pues no está de más llevarlo en el ciclismo porque imaginemos que tenemos una avería o desgraciadamente tenemos una caída y pues en el caso de tener que esperar la asistencia pues sería importante tener esa manta que nos pueda proteger
momentáneamente. Y lo más importante es que si la lluvia llega, ya sea desde el principio o a mitad de carrera, pues hay que reducir la velocidad y la intensidad, sobre todo en el ciclismo, que sería lo más peligroso, porque al final lo importante es no caerse y lo que queremos es que lleguéis todos y todas a meta sin ningún rasguño. Así que nada más, como ya hemos comentado, estamos preparando toda la carrera con mucha ilusión. Esperamos que las previsiones, desde que se ha grabado este briefing, conforme va avanzando las últimas horas antes del evento, vayan mejorando. Y en todo caso, cualquier modificación o cualquier aspecto importante se os será comunicado con la mayor antelación posible. Muchas gracias, buena suerte y nos vemos en Burriana.